Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Yo soy Dulce María Almazán Jardón. Hoy es miércoles 17 de abril de 2024. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con una nueva homilía, también de Monseñor Altamira. Fue una prédica que él dio en Bogotá el domingo 23 de julio de 2023, donde vuelve a tocar este tema que es tan importante, que se llama Errores en algunos grupos de misa en latín. Y elegí esta prédica porque a mí me ayudó muchísimo cuando yo empecé a conocer de la misa tradicional. Me ayudó muchísimo a hacer esta transición del modernismo pues, a la Iglesia Católica. Entonces, me gustaría que lo leyéramos con mucha calma, con mucho entendimiento, porque es algo que definitivamente nos abre los ojos. En algún momento voy a grabar mi testimonio, cómo es que yo llego a la Iglesia Católica, y creo que es muy edificante poder conocer ciertos rasgos que vamos viviendo, ciertos signos donde pues un día podemos conocer la verdad y bueno, pues ayudar a otras ovejas a poder llegar al rebaño de nuestro Señor Jesucristo en su Iglesia Católica. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. San José, ruega por nosotros. Amadísima Sagrada Familia, les damos las gracias por poder estar en este momento aquí reunidos, escuchando a tu Iglesia Católica, a los pastores, para poder siempre ir acompañados, cuidados, protegidos, resguardados, y podamos estar cerca de la verdadera doctrina y de los verdaderos sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una primer prédica, hay 3, entonces, bueno, vamos a irlas desmenuzando, analizando, para seguir formándonos. Dice así Monseñor Altamira. Todavía en este tiempo él era sacerdote, todavía no era obispo, y ahora tenemos la fortuna de que sea obispo de la Iglesia Católica. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, el domingo pasado, domingo 7º después de Pentecostés, fue el famoso evangelio de los falsos profetas. ¿Y dónde están los falsos profetas? Y responde así: por todas partes, millares de ellos. Son los maestros del error, divulgadores de la mentira, de las teorías de la falsedad, profetas de la nada, apóstoles de la corrupción. Son los miembros de la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, con Francisco a la cabeza y con el resto de obispos modernos y sacerdotes modernos. Son los sacerdotes que divulgan o enseñan el error y el mal. Son los que trabajan para la tan antidios y tan anticatólica ONU. Son los gobernantes de los países, empleados o gerentes del poder mundial. Son la gran mayoría de los magistrados de las cortes y de los parlamentos o congresos. Son, en enorme número, los miembros del periodismo y de los medios de difusión, Hollywood, Netflix, cine, radio, televisión, internet, las redes sociales. Son los muy dañados profesores en todos los niveles, en la universidad, en el bachillerato, para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y hasta ancianos. A veces por toda esta deformación y daño de la anticultura actual. Qué tristeza, qué gravedad y qué responsabilidad ante Dios. A veces esta función de ser falsos profetas pasa hasta los mismos padres de familia.
dañados en sus conceptos, dañados en su espíritu y en su intelecto por este mundo moderno. Y de esa manera los padres de familia pueden llegar a ser los mismos que aceptan y transmiten toda esta deformada modernidad a sus propios hijos, a sus criaturas. Padres de familia que aceptan el concubinato de los hijos, la unión libre, que aceptan y hasta fomentan que sus hijos o hijas tengan relaciones con sus novios o novias. Gravísimo. Que permiten que venga a alojarse en la casa paterna, como si estuviera todo bien. La hija para dormir con su novio en su cuarto, o la hija para dormir con su concubino. La unión libre y el matrimonio civil sin palabras. Los padres que aceptan y fomentan en sus hijos la anticoncepción o planificación, fuera la familia numerosa, jamás tendré 12 hijos. Son los padres que fomentan hasta el aborto y hasta acompañan a la hija para que aborte. Gravísimo. Me da miedo. Padres de familia que aceptan la homosexualidad, el divorcio, el adulterio, todo vale. Y todo eso dentro del recinto sagrado de la familia. Hermoso, realmente. Está siendo irónico, evidentemente. Todos los nombrados se vuelven falsos profetas, aunque no lo sepan, y trabajan consciente o inconscientemente para el nuevo orden mundial anti-Dios y anticatólico. Luego del anterior excursus, este domingo, en esta Babilonia de hoy, en esta mega y global y total confusión, queríamos explicar algo más delicado. Errores graves que existen en grupos de misa en latín, en comunidades, institutos, sacerdotes que rezan la misa tridentina en latín. Gracias a Dios y a su providencia, existió ese gran y sabio sacerdote que fue el padre Antoni Secada, que por cierto ya leímos en las primeras catequesis que comenzamos más o menos desde el 1 al 13. Ya ven que vamos numerando las catequesis que hablan del grano de incienso. Entonces, si no lo han visto, les aconsejo mucho que lo vean. El cual nos legó decenas de textos, trabajos y serios estudios sobre diferentes temas y problemas que hacen a esta espantosa crisis que padecemos los católicos con motivo de esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. Los sacerdotes más jóvenes tenemos entonces ese material en que apoyarnos, un regalo y ayuda de la providencia. El padre Antoni Secada nació en el año 1951 y murió recientemente, hace casi 3 años, el 11 de septiembre de 2020, con 69 años de edad. Aprovechamos sin duda para rezar por él en esta Santa Misa y para pedir las oraciones de nuestros fieles por su alma. Para desarrollar estos errores en grupos de misa en latín, utilizaremos un excelente trabajo del padre Secada llamado The Grain of Incense, el grano de incienso, en el cual trata de esta realidad de todos estos falsos papas modernos y el hecho de poner sus nombres en lo más sagrado, en la Santa Misa, en el canon. Así hacen algunos sacerdotes que rezan la misa tridentina. Será un resumen de algunas partes con agregados nuestros. Con bastante nostalgia y todo relacionado con todo, al menos en cuanto a la invalidez de los obispos modernos y en cuanto a los temas de invalidez de los sacerdotes modernos, pienso mucho en mis antiguos amigos y compañeros sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. En ella ahora se habla de la validez de los obispos modernos y sacerdotes modernos. Pero cuando nosotros estudiábamos y estábamos en el seminario,
Y aun cuando éramos laicos, no se decía ni se enseñaba de esa manera. Nosotros no fuimos formados así. En nuestra época todavía se decía de la invalidez de esos obispos modernos y sacerdotes. Por eso nunca perdemos la esperanza de que algunos de ellos reaccionen y volvamos a luchar juntos como hacíamos antes. Nosotros tampoco perdemos la esperanza, al contrario, oramos todos los días por los sacerdotes para que se determinen a amar a Dios, para que sean valientes y bueno, tienen que pasar por un proceso de descontaminarse del modernismo, porque es que hay tantas y tantas y tantas farsas que tienen que estudiar. ¿Cómo se van lavando? Pues estudiando la tradición, estudiando los santos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia. Y bueno, en algún punto van a comprender cuál es la verdad y pueden ser ordenados como sacerdotes con el rito de la iglesia católica, puesto que el rito que con el cual los ordenaron tiene fallas, ¿sí? Y quitaron lo esencial del rito, por eso es que no hay eficacia en el sacerdocio, ¿sí? Eh, en, el, en el programa de ayer lo veíamos, así que quien quiera puede, puede ver el programa de ayer, ahí hablamos de del problema que hay con las ordenaciones episcopales, y bueno, es un problema de igual manera que tiene el sacerdocio. Y bueno, lo importante es que quien quiere realmente conocer la verdad, que no esperen que sean muchos, sinceramente, la mayoría ama demasiado sus mentiras y no quieren conocer la verdad porque en realidad en su corazón tienen no recta intención, en realidad tienen muchos apegos, mucho amor a los honores, a los placeres, a las riquezas y bueno, eso les va a impedir querer conocer la verdad, ¿no? Es como ves algo que no te va a gustar mucho y le das la vuelta a la página, queda escondido y parece que no pasó nada. Pero bueno, tristemente, un día Dios te va a mostrar cuántas veces te buscó, pero tú no querías realmente hacer su voluntad. Preferiste hacer la tuya y bueno, te llenaste de miedo, de cobardía y no quisiste hacer lo que tocaba hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, para los que sí quieren, hay una esperanza para ser verdaderos sacerdotes. Yo varias veces lo comento, cuando uno ama a Cristo, uno, uno quiere todo lo que Él quiere y odia lo que Él odia, evidentemente. Y yo pienso que podemos tratar de verlo como un ejemplo en un matrimonio. Tú amas mucho a tu esposa, ¿no? La esposa ama mucho al esposo y de repente, ay, vamos a pensar que es un rumor de que en el lugar donde se casaron, pues en realidad no firmaron correctamente y entonces no están casados, ¿no? Un ejemplo. Pues tú no te quedarías con esa angustia, ¿verdad? Irías a ver qué pasa. Vamos a ver otro caso, las escrituras de tu casa, ¿no? Tú tienes una firma y de repente te dices, tú sabías que, te dicen, tú sabes que hay un problema con el terreno y van a quitarlas, tú irías corriendo a tratar de investigar qué está pasando con tu propiedad porque te interesa, es donde vives, ¿sí? Entonces, tú no, yo creo que si alguien te dice eso, no te quedarías tan tranquilo como, ah, no, yo creo que no, no pasa nada, sino que tratarías como de investigar un poco, ¿no? Con los vecinos, oigan, ¿qué oyeron? ¿A dónde fueron? Y entonces ellos empezarían a mostrarte documentos si hay un problema, si no hay ningún problema, pero tratarías de indagar. Entonces, cuando tú oyes esto y de pronto nada más cerrar la puerta de, no, yo sí soy sacerdote válido porque, ¿no? ¿A quién le dio, ¿no? Las llaves? Nuestro Señor Jesucristo se las dio a San Pedro y entonces Francisco es el sucesor de Pedro y entonces yo estoy en la verdadera iglesia, pero lo haces desde un lugar de indiferencia, de que no te importa, ¿sí? Sino que cuando tú sabes esto realmente quieres investigar y a ver, yo quiero conocer cuál es la posición, ¿por qué ellos son sede vacantes? ¿Por qué ellos están diciendo estas cosas? A ver, ¿cómo está el rito? ¿Cómo era? ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Realmente intentarías investigar. Cuando te interesa, porque amas tu sacerdocio, pero hay a quien no lo ama en realidad, ¿no? Hablo de los modernistas, entonces, y bueno, y hablo también de la gente que se dice católica, pero que en realidad no lo es.
¿no? Hacen estas cosas. No, salte de esos grupos porque son sedevacantes y además me da mucha risa porque, y además los entiendo, ¿eh? Los entiendo perfectamente bien. Te crean un miedo acerca de esa palabra y dices, ay, no, yo no quiero ser sedevacante, suena horrible, ¿no? Suena horrible. Pero cuando ya empiezas a estudiar y empiezas a recibir la eficacia de los sacramentos, pues evidentemente comprendes qué es lo que está pasando en realidad y suena perfectamente lógico, ¿no? Entonces, no esperes que sean todas las personas de tu grupo las que quieran hacer este brinco, ¿no? Y llegar a la verdadera iglesia católica, ir por la puerta estrecha. No esperes que vengan sacerdotes, obispos, fieles, muchísimos. Vendrán destellos donde Dios capta que hay un corazón recto. Bueno, la persona corresponderá cooperando con eso que quiere Dios y bueno, se atreverá a dar los pasos que se requieren dar, que ya en mi testimonio les contaré que es una situación bastante difícil, bastante solitaria también, y que te requiere una gran fuerza y una gran firmeza para olvidarte de todo y escuchar la voz de Cristo que te dice, sígueme. Entrando en tema, en primer lugar, la pregunta que nos hacemos es, ¿debemos o podemos asistir a misas tridentinas en latín en las cuales se nombra en el canon a Francisco? Aunque vale lo mismo para Benedicto, Juan Pablo II, Juan Pablo I y los falsos papas anteriores, Pablo VI y Juan XXIII. Un paréntesis. Como decía el padre Melo el domingo pasado, nosotros sencilla y simplemente somos católicos. Somos católicos, apostólicos y romanos y punto. Y en todo caso, porque somos católicos, nuestra fe católica, las enseñanzas del magisterio y de los santos y teólogos nos enseñan que estos modernos no son papas, son herejes con herejías públicas. Y porque somos católicos, apostólicos y romanos, sabemos que en estos momentos no tenemos papa. El último papa que hemos tenido en la Santa Iglesia Católica ha sido el Papa Pío XII. La expresión totalmente acuñada para expresar esta realidad es sedevacantismo. La sede está vacante. Casualmente porque no hay papa. Pero eso es simplemente para aclarar porque simplemente somos católicos sin más. Porque esa es la verdad y la realidad. Y ese honor tenemos, católicos, apostólicos y romanos. Frente a determinadas realidades, algunas conclusiones que se deben seguir son a veces evidentes. Si los ritos creados por Pablo VI para la ordenación moderna de obispos modernos y sacerdotes modernos son inválidos, entonces, con evidencia se muestra la conclusión de que no se puede ir a las misas ofrecidas por ellos. Hablamos cuando un obispo moderno o sacerdote moderno celebra la misa tridentina en latín, menos aún la misa moderna, aunque hoy no tocamos tantos temas graves que ella tiene, ya los tocaremos en otro momento. Nosotros ya les hemos predicado y enseñado por qué los obispos modernos y sacerdotes modernos son inválidos. Y bueno, aquí se pide que envíen las prédicas, ya las leeremos. Pero hay otros puntos que son algo más difíciles. Entre ellos tenemos el tema de las misas tridentinas en latín, rezadas por un sacerdote que sí está válidamente ordenado, por ejemplo, por un sacerdote de la Fraternidad San Pío X, pero en la cual, en esa misa, dicho sacerdote nombra en el canon a Francisco, o lo mismo era para el caso del falso Papa Benedicto. ¿Quiénes entran aquí? Esta es la postura oficial de la Fraternidad San Pío X, del Instituto del Buen Pastor, de la Fraternidad San Pedro, de la falsa resistencia de Monseñor Williamson, Faure
Tomás Zendejas, y de los sacerdotes que lo siguen y de algunos sacerdotes que andan por distintas partes de Colombia. Y yo agregaría, y en otros lugares. Estas misas son llamadas misas unacum. Y se llaman así porque de esa manera empieza la parte del canon donde se nombra a Francisco, a Benedicto, etc. Si estas misas tridentinas en latín son así, si en esas misas de la fraternidad San Pío X, el Buen Pastor, de la Fraternidad San Pedro, de la Falsa Resistencia de Monseñor Williamson, etc., se nombra al hereje Francisco como si fuese un verdadero papa, como si fuera el máximo jefe de nuestra Iglesia Católica, la conclusión con un primer movimiento casi instintivo es que no se debe ir allí. No se debe ir a misa a esos lugares porque es grave hacer de esa manera. Hay personas que sí van a esos lugares y a veces en sus mentes se manejan con falsos razonamientos. Trataremos de mostrar los falsos razonamientos o errores o los justificativos que se dan o se autodan las personas que sí van allí a misa. E inclusive puede haber personas que ni conocen de estos temas. No es nuestra intención ofender a nadie. Nuestra intención es mostrar, si Dios nos permite eso, el error grave que hay en actuar así, en ir a misa a esos lugares. Si recordamos el martirologio, siempre lo leemos antes de la misa. Vemos allí innumerables santos y mártires que prefirieron espantosas muertes y torturas antes de ofrecer un grano de incienso en la religión ecuménica del Imperio Romano pagano. Los romanos hacían ecumenismo. Ellos tenían y mezclaban todas o casi todas las religiones del imperio, las religiones de todos los lugares a donde ellos iban llegando. En paralelo, las mencionadas misas unacum implican ese grano de incienso, no ya a la religión ecuménica del Imperio Romano, sino a la religión ecuménica de la falsa iglesia moderna, a la religión ecuménica del nuevo orden mundial. Sabemos perfectamente que en la falsa iglesia moderna se hace ecumenismo, con la mezcla de todas las religiones de la tierra y Pachamama. En ella se quema el grano de incienso, junto con su jerarca y colaborador del nuevo orden mundial, Francisco. Recordemos que algo que hace el comunismo, el modernismo, es cambiar el significado de las palabras. Ecumenismo en nuestra Iglesia Católica significa esta unión que hace la Iglesia de otros lugares, pero todos católicos, ¿sí? En el ecumenismo que tiene hoy el nuevo orden mundial, el Concilio Vaticano II, Roma, el Vaticano, la falsa Iglesia Católica, es decir, todos somos hermanos, aunque tengan distintas religiones. Esto es una mentira tremenda que va contra nuestro Señor Jesucristo. Porque la Iglesia Católica siempre ha dicho que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, ¿sí? Dice nuestro, y obviamente apoyado en nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, vayan y bauticen. Los que se bauticen serán salvos. Los que no serán condenados. Así de claro es. Entonces, un budista, un musulmán, un protestante, todos ellos surgen después, muchos siglos después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene el Rey de Reyes, Dios, el dueño de todos nosotros, Padre amorosísimo nuestro, el que dio su vida por ti, el que te ama y que nadie te va a amar como Él, porque nadie va a estar dispuesto a dar su vida como Él sí la dio, excepto los mártires y los santos de la Iglesia Católica. Y Él dijo esto, así quiero mi iglesia. Y entonces siglos después, pero además
desde siempre Él tiene enemigos. Y estos enemigos no quisieron seguir a Cristo. Entonces, si Dios indica algo, hacemos lo que quiere Dios, no lo que nosotros creemos que razonamos correctamente, ¿sí? Entonces, Dios establece una iglesia que es católica, ¿sí? Y dice cómo ser católicos. Y lo dice el catecismo de la iglesia católica, muy, muy claro. Primero tienes que estar bautizado y el bautizo tiene un rito, ¿sí? Si es fuera de ese rito, no son católicos, ¿sí? No importa que tú vayas y te metas en una fuente y te llenen de florecitas, ese no es el bautizo de Jesucristo. Jesucristo, que es el rey, que es el que manda, dice cómo. Y le deja a su iglesia católica para que lo ejecute y sea la vigilante de que así pase. Entonces, el falso modernismo que dice, no, tú eres budista, no importa, todos somos hermanos, somos hombres de carne y hueso y vamos a abrazar la nueva religión, tú traes tu cabeza de Buda, tú traes el gordito de Buda, tú traes la herradura de la buena suerte, tú, de lo que tú creas está bien, todos los caminos conducen a Dios. Falso, porque no es lo que dice Jesucristo. ¿Entienden? Porque esto es muy importante, porque entonces tú llegas a ver en la tradición ecumenismo y dices, pero es que es lo que están haciendo los modernistas. No, le han dado un significado completamente equivocado y obviamente dolosamente, ¿sí? Esto no vayan a creer como uno llega a pensar ingenuamente, no, pero es que como que algo se les pasó, ¿no? Se equivocaron. No, es con dolo, ¿sí? Porque quieren destruir a nuestro Señor Jesucristo, cosa que no pueden hacer porque es Dios, es imposible, pero quieren causarle un dolor tremendo a través de toda la gente que se va a condenar porque no quiso hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes amamos a nuestro Señor Jesucristo? Queremos hacer la voluntad de Dios y por eso entendemos que esa mentira del ecumenismo mundial, donde imagínense que aquí en México hicieron un evento falso, evidentemente, donde tú lees el programa y estaba la ONU, la OMS, pastores protestantes, había artistas y cantantes, ¿no? Y estaba el falso, obviamente, cardenal de la Iglesia Católica, ¿sí? Falsa Iglesia Católica. Y cuando yo leí eso, yo decía, ¿cómo pueden estar? Se supone que estos están luchando contra el aborto y traen a los abortistas, ¿no? A los que lo promueven. ¿Cómo pueden estar juntos en una misma sala creyendo que sí van a arreglar las cosas? ¿No? Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, o sea, tú no puedes trabajar para dos amos. O trabajas para Dios o trabajas para el demonio. Básicamente es así. Entonces, yo misma me escandalicé y ya era un tiempo donde el Señor me estaba mostrando que eso no podía combinarse. Pero el problema se presenta a veces como un dilema. En algunos lugares del mundo, la única misa tridentina es una misa unacum, una misa en la cual se nombra en el canon a Francisco Benedicto, etcétera. Y esa única misa tridentina es, por ejemplo, de la Fraternidad San Pío X o del Buen Pastor o de sacerdotes de la falsa resistencia de Monseñor Williamson o similares. Entre no tener nada, la tentación, aguas, fíjate, cuidado, la tentación para esas personas es asistir a dichas misas allí. Otro caso o dilema puede haber en la iglesia moderna. Algún anciano sacerdote que llegó a ser ordenado antes de los nuevos ritos de 1968, que casi ya no hay, que recibió por eso válidamente el rito católico de ordenación sacerdotal y él está dispuesto a celebrar entonces válidamente la misa tridentina, pero nombrará a Francisco o a Benedicto, esto fue en el 2023,
en dicha misa, y es lo único que tenemos en esa ciudad. Ya que estas misas son válidas, en estas misas de la Fraternidad San Pío X, Buen Pastor o de sacerdotes ancianos, ¿por qué no pasar por alto el tema de que ellos nombren estos falsos papas en la misa? Francisco Benedicto, ya que nosotros no aceptamos eso y simplemente vamos por la misa. Ahí te va, ¿no? Sí te quedó claro, ¿no? Oye, no, es que yo en lugar de quedarme con nada, pues voy a la Fraternidad Pío X, aunque mencionan a Bergoglio como papa. O con algunos modernistas muy ancianos, que también son válidos si están ordenados en el rito anterior a 1968, pero mencionan a Bergoglio como dentro del canon de lo más sagrado que tenemos, el santo sacrificio de la misa. Y responde aquí Monseñor Altamira: asistir a esas misas, participar en ese rito, implica aceptar por esa misma asistencia o participación la afirmación que hará el sacerdote en el canon, en nombre de todos los representantes, nombrando un hereje público como si fuera la máxima autoridad de la Santa Iglesia Católica. Pero yo no acepto eso. Bien, tu simple asistencia produce eso. Con tu asistencia, tú estás participando en ese rito. Por más de que tú digas que no aceptas el tema de Francisco Benedicto. Un razonamiento sencillo y otra vez casi instintivo deberían poder hacer las personas que asisten a misa allí. Si estos modernos son falsos papas y son herejes con herejía pública, yo no debo asistir a misa en donde se les nombra. Y aquí hay una nota. Aclaramos que nos referimos a lo que en teología se llama asistencia activa. No nos referimos a las excepciones de la asistencia pasiva por un funeral, ¿sí? Una cosa, ¿no? De pronto, ¿no? De momento te invitaron, oye, se murió, ¿no? Mi tío, ¿no? Oye, pues vente, estamos aquí en tal lugar, en tal misa. Bueno, pues tú vas, ¿no? Ya sabes que es modernista, no vas y recibes absolutamente nada, ¿no? Y haces, ¿no? Presencia con tu familia, ¿no? Pero no te involucras, no recibes algo como tal y es una excepción de una vez, no sé cada cuánto tiempo, ¿sí? Que no se va a repetir. Está hablando de que no podemos asistir como frecuentamos todos los domingos, ¿sí? Aquí hay algunas excepciones por situaciones de la propia vida que llegan a ocurrir. Pero padre, el sacerdote 20 de la fraternidad San Pío X o el sacerdote X, ¿no? O el sacerdote N, tú ahí ponle el nombre que quieras, de la fraternidad San Pío X, me ha dicho a mí en privado, subrayamos el privado, que él no nombra en sus misas a esos falsos papas, Francisco Benedicto. ¿Yo puedo entonces ir solamente a las misas de ese sacerdote? La respuesta es no. ¿Por qué? Me gusta muchísimo esto de la tradición. Los sacerdotes son claros. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Ajá, así de sencillo. Y puede haber excepciones, pero en este caso no hay. Es muy claro el no. Porque si ese sacerdote pertenece a la fraternidad San Pío X o a una institución o congregación o comunidad que oficialmente dice y hace un reconocimiento a estos falsos papas modernos, dicho sacerdote, al no decir nada públicamente, está dejando que eso ocurra y está engañando a los fieles que no saben de su actitud. Estos creerán que acepta la postura oficial de su comunidad. Una situación así pide, exige que él diga públicamente su actitud. Y si no, como dice el dicho, el que calla otorga. Pero es que si dice públicamente lo echan. Y bueno, allí está el dilema. Manifestar o no públicamente la verdad. Dios exige eso. Dios exige la verdad.
Somos una iglesia que militamos. No podemos estar con estos respetos humanos que van a conducir a las almas al infierno. Si tú supieras que un alimento está contaminado y una persona se lo va a comer, ¿lo permitirías? ¿No le dirías, no, no, no te comas eso? No sé, alguna cochinada le pusieron ahí. Si tú te quedas callado, eres cómplice de lo que le ocurra a esa persona. Entiendan que esto es gravísimo. Y los que no están hablando serán juzgados por ello. ¿Dónde está la caridad? ¿Dónde está el amor? La caridad no es esta fantasía de, ay, hablar bonito y decir puras cosas que nos gustan oír. La caridad verdadera está en rendirle, en glorificar a Dios y en mirar por la salvación del alma de nuestros hermanos. Uno no puede ir porque dicho sacerdote, al no decir nada públicamente, está colaborando con su silencio a lo que oficialmente hace su congregación o instituto. Repitamos el mencionado falso argumento. ¿Por qué no pasar por alto que dichos sacerdotes válidos de la misa tridentina nombren ellos o su congregación a Francisco, Benedicto, etcétera, y así poder ir allí solo por la misa? Ir a la Fraternidad San Pío X, la Iglesia de los Sagrados Corazones, ir al Buen Pastor, ir con sacerdotes en relación con la falsa resistencia de Monseñor Williamson, Faure, Tomás, Sendejas. Ahí te va la respuesta. Ir a esas misas es un pecado. Explicaremos en otra prédica que es pecado grave ir allí. Y ya nosotros ya lo explicamos con el grano de incienso, el mismo artículo que nos recomienda Monseñor Altamira, y ahí lo dice claramente porque es pecado grave. Y es bastante amplio, ¿sí? No es una cosa sencilla, rápida. Hay varios puntos. Si en esas u otras comunidades religiosas el instituto o la institución reconocen oficialmente a estos falsos papas modernos, ir a una misa así equivale, ya lo dijimos, a ir a una misa en la que se le reconoce oficialmente a un hereje público como si fuera la máxima autoridad de la Santa Iglesia Católica. Como dijo el padre Melo, es como si yo pusiera en la misa en lo más sagrado al hereje Lutero, como siendo la máxima autoridad de la Iglesia. Hasta por sentido común, yo no puedo ir a una misa así. Y bueno, Bergoglio puso una imagen de Lutero en el Vaticano, claramente está exponiendo su postura, ¿sí? Y esto es cierto, yo tuve la experiencia, que ya contaré en mi testimonio, de acudir con un sacerdote que cuando yo le pregunté si me podía comentar de la situación, me comentó un poco la situación que estaba atravesando pues la infiltración del Concilio Vaticano II, ¿no? Y yo le pregunté si podía ir a la fraternidad o él me recomendaba dejarla completamente, porque yo algunos meses estuve con la Fraternidad Pío X yendo a misa, ¿sí? Y él me dijo, sí, como usted quiera, donde usted se sienta mejor. Entonces yo no me explicaba por qué entonces él se había separado. Uh-huh. Y esa tibieza a mí no me gusta. No estamos en estos tiempos de ser tibios. Y nunca le ha gustado a Dios los tibios. Pero mucho menos cuando yo sabía que estaba en una situación donde yo decía, bueno, si me están recomendando hacer esto y parecen por fuera lo mismo, tengo que investigar más qué hay dentro. Uh-huh. Por fuera parece lo mismo, pero por dentro son cosas completamente diferentes. Y obtienes una eficacia completamente diferente. Otro punto,
Al estar en una misa tridentina en la cual se nombra a Francisco, Benedicto, etcétera, uno se une con ellos. Dicho rito de la misa en el canon se ofrece en unión con una cum juntamente con. Miren, vamos a dejar aquí para que no se haga muy largo, pero mañana continuamos con este punto 7 bis, para no hacer tan largo este video. Les agradezco mucho su presencia, su paciencia también, porque yo sé que es un tema muy difícil, sobre todo cuando apenas te estás enterando de la verdad. A mí me duele muchísimo su dolor, porque créanme que yo también lo sentí. Ya les contaré en mi testimonio. Y hubo un momento que yo me sentía tan desolada, que Dios me consoló muchísimo, y yo sentía así como cuando resucitó y le dice a María, ¿por qué lloras? Y es como si, así lo veo yo, como si hubieras tenido un padre que de pronto te das cuenta que no es tu papá, ¿no? Pero además razonas y te percatas que ese papá siempre fue muy indiferente contigo, muy malo contigo, te golpeaba, no te ponía atención, dejaba que hicieras lo que quisieras porque realmente es que no le importabas. Y te enteras que no es tu papá. Entonces, en ese momento es dolorosísimo, pero al mismo tiempo te enteras quién es tu verdadero padre y que te ha buscado desde siempre y que ha dado su vida por ti y que te ama y que te está esperando para cuidarte, amarte, consolarte, alimentarte, procurarte. Entonces, evidentemente, pues sientes esta alegría de poder llegar a la Iglesia Católica. Así que no se desesperen, tengan paciencia, no escuchen a nadie fuera, porque como es gente indiferente que no tiene una vida verdaderamente católica, pues te van a decir que no, que te salgas, que eso no es verdad. Y si tú no eres determinante, si tú no valoras a Jesucristo como el gran tesoro, pues corres el riesgo de alejarte. Entonces, ten paciencia para para seguir estudiando estas homilías que nos ayudan tanto. Le damos gracias a Monseñor Altamira por ello. Oramos siempre por él para que Dios le siga bendiciendo e iluminando y sea un gran pastor de las ovejas. Oramos por Monseñor Rodrigo da Silva, que nos permite estas catequesis, que nos instruye, que nos ayuda. Le suplicamos a Dios que lo haga santo, que lo proteja, que lo cuide, y le agradecemos inmensamente a la Santísima Trinidad por el privilegio que es para nuestra Iglesia Católica, por cómo defiende a sus ovejas, por cómo lucha para hablar de la verdadera doctrina y cómo no se cansa. Ese hombre es un trueno y no se cansa y está siempre a la batalla defendiendo la fe de la Iglesia Católica. Es un gran enamorado de San Pío X, este papa maravilloso que luchó incansablemente contra el modernismo, y damos gracias a Dios por él. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Que tengan una bendecida noche. Nos vemos el próximo lunes para las catequesis. Si quieren estar en vivo, aquí en la descripción del video encuentran el grupo Santidad en Camino de Telegram y nos dará mucho gusto recibirlos ahí. Gracias también por sus donativos. Ayuden a la Iglesia Católica. Es su madre, es la que les enseña y podemos seguir haciendo esta transmisión y conservar el depósito de la fe de la cual somos herederos. Conservar los verdaderos sacramentos, conservar la capilla para que ustedes puedan venir y recibir esta gracia divina que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana.